Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Quiero transmitirles a todos ustedes un cordial saludo y una calurosa bienvenida a este canal de YouTube Adoración en Familia. Bueno, en esta ocasión, y dado que nos encontramos en la semana del 23 al 29 de septiembre, nos toca analizar el artículo número 29 que se intitula Mantengámonos en guardia para no caer en la tentación. Este sí es un magnífico artículo de estudio y todos los consejos que contiene están sólidamente basados en la Biblia. Por lo tanto, nos conviene prestar más de la acostumbrada atención para ver de qué manera aplicar estos consejos para evitar cometer pecados en nuestra vida, debido a que como cristianos teócratas consagrados a hacer la voluntad de Dios, nos interesa mucho qué tipo de medidas tomar para salvaguardar nuestra integridad, nuestra lealtad, nuestra fidelidad a Dios y de esta forma evitar ofenderlo con prácticas o acciones que a Dios le desagradan. Y de esta forma nos pueda ir bien. Mantengámonos en guardia para no caer en la tentación. El tema que da título a este artículo de estudio va a desarrollar la idea de esforzarse, como les digo, para no cometer un pecado, pero también no dar los pasos que nos pueden llevar a cometerlo. Mateo capítulo 26, versículo 41 dice, manténganse despiertos y oren constantemente para que no caigan en la tentación. Bueno, Jesús mostró con estas palabras que los seres humanos somos imperfectos, cometemos errores, pero al mismo tiempo Él nos advirtió que debemos tener cuidado con confiarnos en demasía. Jesús dijo, en las palabras que acabamos de leer, que debemos de mantenernos en guardia debido a que somos imperfectos y podríamos sentirnos tentados a hacer algo malo. Por eso debemos de estar siempre en guardia, siempre vigilantes, ¿eh? Siempre atentos a la conducta que tenemos. ¿Por qué es importante? Porque esa es la enseñanza básica de la Biblia, ¿no? Nuestros primeros padres vivieron en la perfección en un jardín paradisíaco, pero al cometer un pecado grave, perdieron la oportunidad de vivir para siempre. Perdieron la perfección y finalmente terminaron muriendo. 4000 años después, aproximadamente, Cristo llega a la tierra para entregar su vida y tratar de borrar esos efectos dañinos que Adán y Eva nos heredaron a todos nosotros. Y digo que trató porque al final, para que seamos beneficiarios del sacrificio de Cristo, también tenemos nosotros que poner de nuestra parte. Y sabemos que para ejercer fe en Cristo, esta fe tiene que demostrarse con observar los mandamientos de Jesús. Él mismo lo dijo en los evangelios. Y para observarlos tenemos que obedecer la ley de Dios evitando cometer pecados. El evitar cometer pecados es un anticipo de la conducta que debemos de llevar eternamente cuando vivamos para siempre. Por lo tanto, tiene toda su lógica. Hay quienes están hundidos en prácticas pecaminosas, inmundas y asquerosas y quieren que los demás también caigamos en su pérfido derrotero. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos teócratas? Tenerle asco a las prácticas pecaminosas, rechazarlas contundentemente y vigilarnos para no caer en ellas, porque queremos prepararnos, según como mandan los evangelios, para tener una conducta limpia ante Dios y ser candidatos merecedores a la vida eterna, porque esa conducta es la que hay que llevar para siempre. Claro que el sacrificio de Cristo va a lograr, bajo el reino de Dios, que durante el reino de 1000 años, que vendrá en un futuro, los deseos pecaminosos ya no existan en el corazón del ser humano y por lo tanto será increíblemente fácil evitar cualquier práctica que a Dios le desagrada porque ni siquiera se nos pasará por la mente, tanto los que vivamos arriba como los que estén viviendo aquí abajo, en la tierra. Por lo tanto, entendiendo el mensaje bíblico de que hay que llevar una vida libre de pecado, bueno, analicemos este artículo, ¿eh? Por eso debemos estar en guardia y vamos a ver en qué campos tenemos que cuidarnos mucho para evitar pecar
cómo protegernos contra las tentaciones y qué hacer para no bajar nunca la guardia. Bueno, hay que tener presente primero que todo pecado puede perjudicar nuestra relación con Dios. A todos se nos presentan tentaciones, pero cada uno de nosotros tiene sus puntos débiles. Santiago, por ejemplo, dijo en su carta inspirada que cada uno es probado al ser atraído y seducido por su propio deseo. Sí, cada quien tiene deseos específicos que pueden ser diferentes de otras personas. Cada uno tiene su punto débil, su tentación. Algunos, su tentación son las bebidas alcohólicas en exceso, otros es la inmoralidad sexual, otro es el contenido de entretenimiento violento o explícito, ¿no? De cosas que la Biblia desaprueba. Otros son prácticas codiciosas por una ansia materialista que refleja amor del dinero, etcétera. Cada quien, bueno, incluso también los hay, que esto también es bueno que lo señale, quienes tienen la tentación de, en pro de su desarrollo intelectual, quieren criticarlo todo y sacar objeciones a lo que no se debe de sacar objeciones, que son las verdades bíblicas. Hay diferentes tentaciones para cada persona. Hay que tener cuidado. Nos conviene, por lo tanto, ser honrados con nosotros mismos, reconocer en qué campos no somos fuertes, cuáles son nuestros puntos débiles. Por supuesto, es algo que nos lo guardamos para nosotros mismos, pertenece a nuestro ámbito privado. No tenemos por qué ir diciéndole a cualquiera nuestros puntos débiles, pero quien definitivamente sí lo sabe de primera hora es Dios. Entonces, tenemos que ser honrados y esforzarnos por combatir esas debilidades para poder agradar a Dios con nuestra conducta. Por lo tanto, hay que reforzar las defensas para no caer en eso. Tenemos, por lo tanto, que proteger especialmente los puntos en los que sabemos que somos más vulnerables. Leamos, por favor, lo que dice primera a los Corintios. Leamos, por favor, primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 27, que dice: antes bien, aporreo mi cuerpo y lo conduzco como a esclavo, para que después de haber predicado a otros, yo mismo no llegue a ser desaprobado de modo alguno. Así que la Biblia es muy clara, aporreamos nuestro cuerpo y lo conducimos como esclavo. Es decir, hay que disciplinarnos, hay que mantener un rigor sobre nosotros mismos. No es cuestión de satisfacer cualquier impulso que tengamos. No es cuestión de satisfacer lo primero que se nos ocurra. Porque sabemos, los que ya tenemos cierta edad, por nuestra madurez, por nuestra experiencia en la vida, que hacer eso solo nos puede conducir al desastre y a cometer los peores errores de nuestra vida, que al final las consecuencias siempre se pagan. Por lo tanto, es bueno disciplinarnos, es bueno conducir nuestro cuerpo como un esclavo, como hemos leído en 1 Corintios 9:27, y por lo tanto tenemos que protegernos. Ahora, ¿cómo podemos protegernos ante estas tentaciones? Veamos una lección práctica que extraemos del capítulo 7 de Proverbios. Allí se relata un joven que comete pecado de inmoralidad sexual con una mujer que también tiene una conducta inmoral. El relato bíblico dice que él fue tras ella de repente, poco a poco. Primero pasó al anochecer cerca de su casa y luego al verla, él dejó que lo besara. Vamos a leerlo directamente del Proverbios capítulo 7, versículo 8 y 9, por favor. Proverbios capítulo 7. Leamos, por favor, Proverbios capítulo 7, versículo 8 y 9. Que iba pasando por la calle cerca de la esquina de ella, y en el camino a la casa de ella marcha él, y en el crepúsculo al atardecer del día, al acercarse la noche y las tinieblas. No cerremos la Biblia. Meditemos en estas palabras y luego vamos a leer otros versículos más. Aquí claramente menciona que él pasó por una calle en la cual estaba la casa de ella. Y no fue a cualquier hora, sino que fue a la hora en que él sabía que podía encontrarla,
de regreso a su casa, es decir, al atardecer, al anochecer. Entonces sucedió lo que dice el versículo 13 y 14. Y se ha sido de él y le ha dado un beso, ha adoptado un rostro descarado y empieza a decirle, tenía que ofrecer sacrificios de comunión, hoy he pagado mis votos. Así que cuando se cruzan cara a cara, ella se acerca y lo besa y entabla una conversación con él. Y luego leemos en el versículo 21, lo ha extraviado con la abundancia de su persuasiva, por la suavidad de sus labios lo seduce. Así que el relato bíblico es muy claro, vemos que los dos comienzan a besarse apasionadamente y finalmente llegan al acto sexual de tener relaciones. Entonces, vemos que ha sido un proceso paulatino, progresivo, desde que él comienza a acercarse al lugar donde sabe que puede encontrar esa situación, hasta que finalmente logra su objetivo. Sin duda, no fue algo inesperado, no premeditado, todo lo contrario, fue algo bien planificado. Eso es un mensaje de advertencia de la palabra de Dios para hacernos entender que a Dios no se le escapa los detalles cuando uno llega a cometer un pecado grave. Dios está al tanto y no lo podemos engañar si es que lo hemos planificado o por el contrario ha sido algo fortuito, casual, donde las circunstancias del momento se presentaron, aunado o añadido a nuestra debilidad del momento. Entonces, Dios ve las circunstancias distintas de cada persona, pero nosotros, como cristianos teócratas, debemos de pensar que también nos podría suceder algo parecido. Quizás no somos tan descarados como este joven de Proverbios que fue de repente, ¿no? Directo a buscar lo que quería encontrar. Quizás nosotros, pues sin darnos cuenta, demos pasos que nos pueda llevar a cometer un pecado grave. Por ejemplo, tal vez nos juntemos con quien no debemos. Personas que ya sabemos que tienen un habla y una forma de pensar profundamente pecaminosa. Tal vez elegimos entretenimiento inapropiado o nos metemos en sitios poco recomendables, sea en físico o a través de Internet. Cualquier cosa que constituya una serie de mensajes que estamos observando en una persona, en un lugar, mensajes que son de contenido antibíblico, hay que rechazarlo, porque al final eso nos puede llevar a prácticas pecaminosas que Jehová detesta. ¿Y por qué a veces el cristiano teócrata puede llegar a eso? Porque ha dejado de leer la Biblia, ha dejado de orar, quizás de ver este tipo de vídeos cuyo contenido de alimento espiritual está diseñado para fortalecer nuestra fe y ayudarnos a ser leales e íntegros a Jehová. O tal vez ha dejado de predicar, de compartir el mensaje de la Biblia con otras personas. La persona que va descuidando lo espiritual, pues es más fácil que se sienta tentado a cometer pecados graves que el que se mantiene en este buen derrotero. Por eso, claro, las actividades espirituales, como siempre digo, hay que mantenerlas con equilibrio. También no es cuestión simplemente de yo practico las actividades espirituales y a mí no me va a pasar nada. No se trata de eso, porque hasta los que practican actividades espirituales pueden pecar gravemente. Es cierto que las actividades espirituales ayudan a evitar eso, pero no son un antídoto infalible. ¿Por qué? Porque lo que realmente es infalible para no pecar es que desde nuestro corazón tomemos la firme decisión de no practicar ese tipo de pecados. Luego ya las actividades espirituales nos van a ayudar a consolidar esa decisión, pero no es algo milagroso, requiere de nuestro esfuerzo. Por eso la lección que aprendemos de tanto del relato de Proverbios como de todo lo que estoy explicando es que no basta con evitar el pecado. Hay que también evitar aquellos pasos que en sí no son malos, pero nos pueden llevar por el mal camino. El rey Salomón dijo en una ocasión, en Proverbios capítulo 5, versículo 3 y 8, mantente lejos de ella y no te acerques a la entrada de su casa. Estas palabras son muy claras. Si no queremos cometer un pecado, tenemos que mantenernos alejados
de aquello que nos puede llevar a cometerlo. Como ya dije antes, la clave fundamental, el antídoto infalible para evitar cometer un pecado, es tomar nuestra propia decisión desde nuestro corazón. Ejemplo de ello lo tenemos en Job, quien resolvió en su interior esta firme decisión. Él dijo: he hecho un pacto con mis ojos. Vamos a leer sus palabras completas. Por favor, Job capítulo 31, versículo 1. Job capítulo 31, versículo 1. Un pacto he celebrado con mis ojos. Por eso, ¿cómo pudiera mostrarme atento a una virgen? Así que Job, que era un hombre casado cuando expresó estas palabras, dijo que para él era inconcebible posar sus ojos sobre otra mujer debido a su condición de casado, y por lo tanto había celebrado un pacto, es decir, había tomado una firme decisión con su vista de no mirar a otras mujeres con otras intenciones. Nosotros podemos extraer la valiosa lección de estas palabras de Job, de tomar en nuestro interior la firme decisión de no hacer nada que pueda llevarnos a caer en una tentación. Así que no solamente queremos decidir en nuestro interior no cometer cosas que a Jehová le desagradan, sino también no practicar cosas que nos pueden llevar a ese tipo de pecados. Debemos de tener mucho cuidado con lo que pensamos, porque hay gente que piensa que mientras no lo practique, el pensamiento es libre y es lícito. No, la Biblia deja claro que incluso hay pensamientos que son pecaminosos. Veamos un ejemplo de ello, por favor, en Éxodo capítulo 20, versículo 17. Aquí la ley de Moisés dice lo siguiente, ley que Dios le entregó, por cierto. No debes desear la casa de tu semejante, no debes desear la esposa de tu semejante, ni su esclavo, ni su esclava, ni su toro, ni su asno, ni cosa alguna que pertenezca a tu semejante. Así que la Biblia es muy clara. No debemos desear o desde nuestros pensamientos querer tener lo que no debemos de tener. No queremos pensar en cosas que a Jehová le desagrada, porque si lo deseamos, estamos yendo en contra del mandato de Dios, por lo tanto es pecado. Es más, cuanto más pensemos en hacer algo que no está bien, más quisiéramos luego hacerlo, porque al final ese deseo puede dominarnos. Y eso siempre pasa. Cuando, por ejemplo, la policía, vamos a poner casos extremos, cuando la policía criminal examina a un delincuente avesado que ha cometido, por ejemplo, asesinato, se da cuenta que la persona normalmente ya llevaba un tiempo que maquinaba, planificaba y anhelaba, deseaba llevar a cabo esa idea. Pero todo comenzó con un pensamiento. Son pocos los casos que, hablando por ejemplo del asesinato, lo hacen por un impulso inmediato. Normalmente ese tipo de crímenes llevan una trayectoria de idear el pensamiento. Y no solo con el asesinato, en realidad con cualquier otro crimen o delito. Entonces, como bien sabemos los cristianos teócratas, que muchos pecados, que también son delitos, debemos de evitarlos, pues hay que trabajar el pensamiento. Si tenemos debilidad por algo, por ejemplo, la clásica, ¿no? La inmoralidad sexual, o por ejemplo, el materialismo, ¿no? El amor al dinero. Bueno, pues controlemos esos deseos negativos, pecaminosos, que no son buenos, y tratemos de, con la ayuda de Jehová, de apartarlo de nuestra mente. A veces es cierto que los malos pensamientos vienen por sí solos, y a veces no es fácil rechazarlos, porque hay una parte de nuestro corazón que no está limpio. Cuando usted tiene un pensamiento pecaminoso y no logra erradicarlo de su mente, es porque ya ha entrado en el corazón, es decir, ya usted quiere realmente hacerlo, pero hay otra parte que se resiste. Entonces digamos que usted está en la mitad de la batalla y está en vías de perderla. Debe tener mucho cuidado. Si quiere combatir el pecado, debe trabajar
muy consistentemente su corazón y le va a suponer mucho esfuerzo. Se puede lograr, pero necesita mucho esfuerzo, perseverancia y, por supuesto, cambiar la manera de pensar. Porque si ya hay una parte en su interior que le atrae la práctica pecaminosa específica de la que hablemos, tiene que usted ya empezar a cambiar cómo ve eso, tratar de ver lo negativo, para poder luego empezar a expulsar ese mal pensamiento del corazón. Así es como se trabaja. Y por supuesto siempre con la ayuda de Dios, pidiéndole que nos ayude a rechazar de inmediato esos malos pensamientos y reemplazarlos por buenos pensamientos. Por ejemplo, es muy bueno que, por ejemplo, si nos vienen malos pensamientos, eh, ponernos a hacer algo que nos entretenga o que nos ocupe la mente, ¿no? Sea actividad de la casa, siempre en la casa hay cosas que hacer. Póngase a limpiar lo que ya está limpio, póngase a recoger lo que ya está recogido, haga cosas para distraer su mente o incluso salga a la calle, dése un paseo, que está en el trabajo y se le vienen a la mente ideas que no debe de tener, concéntrese más en el trabajo, cambie de actividad por otra que en el trabajo necesite hacerlo y trate de distraerse y pide la ayuda a Jehová. Y se puede lograr. El que se lo propone, lo puede lograr. De esta manera, con estos consejos, podemos evitar que los malos pensamientos crezcan hasta convertirse en deseos intensos que son más difíciles de resistir y pueden llevarnos a cometer un pecado grave. Leamos a este respecto, por favor, lo que dice Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice: Finalmente, hermanos, cuantas cosas sean verdaderas, cuantas sean de seria consideración, cuantas sean justas, cuantas sean castas, cuantas sean amables, cuantas sean de buena reputación, cualquier virtud que haya y cualquier cosa que haya digna de alabanza, continúen considerando estas cosas. Pablo es muy claro, nos exhorta a meditar en lo positivo, en cosas buenas, nada más. Todo lo que hemos leído en este versículo son cosas buenas. Lo que es justo, lo que es para considerar o para meditar, lo que es casto o limpio, lo que es amable, lo que tiene buena reputación, cualquier cosa que sea digna de alabanza. Es decir, Pablo nos dice, mediten en las cosas buenas, no anden pensando en cosas negativas. Entonces es muy importante que trabajemos el pensamiento para ser buenas personas. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Mantengan la mente fija en las cosas de arriba, no en las cosas sobre la tierra. Así que, como luego decía la carta de Santiago, las cosas de abajo tienen que ver con los impulsos animales, demoníacos, terrenales, lo que es más primario en este mundo. La Biblia dice, no tengan la mente fija en esas cosas, sino en las de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? Las cualidades del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la gran paciencia, la benignidad. Se están publicando vídeos, se van a seguir publicando vídeos sobre estas magníficas cualidades en este canal. ¿eh? Otras cosas positivas, lo que enseña la Biblia, las normas de Dios, los relatos del pasado, de las grandes proezas que Jehová hizo a favor de su pueblo, a favor de sus siervos, etc. Si pensamos en eso, si la mente está fija en lo de arriba, nos será más fácil evitar el pecado. Leamos Santiago capítulo 1, versículo 15, por favor. Santiago 1:15. Dice, entonces el deseo cuando se ha hecho fecundo da a luz el pecado. A su vez el pecado cuando se ha realizado produce la muerte. La Biblia, una vez más, con total claridad nos advierte que cuando el deseo es ya demasiado intenso, inevitablemente da a luz el pecado. El pecado se comete. Y ya una vez que el pecado se ha cometido, no hay vuelta atrás.
su fin inevitable es la muerte. Entonces preguntémonos, ¿queremos morir para siempre? Que a veces, como estamos vivos y estamos entretenidos en el ajetreo de la vida cotidiana, del trabajo, de la familia, de las obligaciones, no nos damos cuenta que la vida se puede perder en cualquier momento. Y cuando pierdas la vida, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. O sea, ahora es el momento de actuar. Porque cuando uno muere, lo que ya hayas hecho para Dios, eso quedará. Lo que no hayas hecho para Dios, eso quedará. Eso va a determinar si Dios te resucita o si te deja eternamente muerto, inexistente. Hay gente que alegremente, de manera ufana y soberbia, dice, pues vamos a morir, pues que muramos cuando nos llegue el momento y se acabó todo. Claro, eso lo dices ahora. Deja que te llegue el momento. Vas a llorar como un bebito. Como un niño chiquitito vas a llorar. Porque así es. Yo, por ejemplo, cuando he tenido oportunidad de cuidar a personas de edad avanzada, las he visto en sus últimos meses de vida reflexionando sobre su pasado, siendo conscientes de que ya su tiempo se les terminaba, por la edad avanzada, por su estado propio de salud, etcétera. Y eran conscientes de que ya a esas alturas poco podían hacer. Pero siempre trataban de no pensar en el momento de la muerte, porque en realidad nadie lo quiere pensar. Sin embargo, Santiago 1.15 que hemos leído es muy claro. La muerte a todos nos va a llegar, indudablemente. Pero, ¿qué ocurre si morimos, como Jesús dijo en una ocasión, en nuestros pecados? ¿Qué ocurre si morimos cometiendo pecados y no nos hemos arrepentido? No hay resurrección. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Entonces queremos evitar cometer pecados que nos va a llevar a la muerte eterna, ya que vamos a morir porque es inevitable, por lo menos que tengamos una muerte con una esperanza de vida de resucitar en un futuro. Para los que tienen la esperanza de vivir en la tierra y los ungidos, sabemos que si morimos fieles, la resurrección es en un instante. De tal manera que no queremos que los malos deseos en nuestro corazón nos lleve a cometer un pecado, porque de haberlo cometido, la muerte se va a presentar sin posibilidad de volver a la vida. Así que hay que tener muy en cuenta esto como cristianos teócratas. A la gente que no cree, pues esto le parece absurdo, pero nosotros sabemos que estas son las realidades que marca la Biblia. Y el que muere y comete pecado grave no va a resucitar jamás, muerto quedará para siempre. Pero el que se esfuerza por obedecer la ley de Dios, aunque muera, llegará a vivir, como dijo Cristo. Así que tengamos eso muy presente. ¿Qué más nos va a ayudar a evitar cometer pecados graves? Bueno, tenemos que estar absolutamente convencidos de que las leyes de Jehová siempre nos van a beneficiar. Quizás nos pueda costar demasiado esfuerzo practicar sus normas, pero la paz que vamos a sentir hace que merezca la pena el esfuerzo. Por lo tanto, debemos de cultivar deseos apropiados y aprender a odiar lo que es malo y amar lo que es bueno, según Amós 5.14, que les invito a su lectura. Leamos, por favor, Amós. Amós 5, el 15. Sabemos que nuestro texto constitucional, ya reformado de este año 2024, deja claro que cuando se realiza la acción judicial dentro de la Congregación Cristiana Teócrata por la comisión de un pecado grave, cuando luego ya se lleva a cabo la disciplina bíblica, luego viene la acción correctiva, que está especificado en uno de los artículos de nuestra Constitución, y ahí explica que los encargados de administrar la acción judicial también deben de administrar la acción correctiva, que entre otros objetivos tiene como propósito inculcar odio por el pecado grave.
porque ese es el antídoto, la medicina espiritual que el pecador necesita cuando ha fallado a Jehová gravemente. Necesita una acción correctiva que viene reflejado en la carta de Pablo a los Hebreos. Ahí especifica Pablo cómo realizar esa acción correctiva y se trata de corregir la manera de pensar y de sentir del pecador para que en vez de volver a sentir atracción al pecado que cometió, le agarre odio, asco y un rechazo absoluto, para que de esa manera la persona pueda efectivamente rechazar ese pecado para siempre en su vida y no sienta deseos de cometerlo. Bueno, pues leamos Amós 5:15, que dice: odien lo que es malo y amen lo que es bueno y den a la justicia un lugar a la puerta. Quizás Jehová, el Dios de los ejércitos, muestre favor a los restantes de José. Así que es muy importante tomar esta resolución en nuestro corazón, amar lo que es bueno y odiar lo malo, para que Jehová pueda mostrarnos su favor. Dice, y den a la justicia un lugar en la puerta. En el antiguo Israel, los ancianos de la ciudad, los más experimentados, llevaban a cabo los juicios del municipio en la puerta de la ciudad. Hoy, en la Congregación Cristiana Teócrata, sabemos que los encargados de administrar disciplina tienen que llevar a cabo la acción judicial frente a un pecado grave que uno de sus miembros pueda cometer, y eso ya está reflejado en nuestra Constitución. Por esa razón, todos sabemos las normas que hay que aplicar en ese tipo de circunstancias. Si hacemos todo esto, es decir, que odiamos lo que es malo, amamos lo que es bueno y controlamos nuestros pensamientos para evitar pensar en cosas que no están bien, pues vamos a fortalecer nuestra decisión de hacer lo que es correcto. Y eso nos va a preparar aún cuando se presenten situaciones inesperadas o inevitables. Porque es fácil resistir una tentación cuando no se nos presenta y más bien nuestra mente quisiera planificarlo para cometerlo. Eso es fácil de rechazar porque al final depende de nuestra voluntad. Pero lo que es más difícil de resistir es cuando, sin haberlo planificado, se nos presenta. Así que desde ya tenemos que fortalecer esta decisión de no caer en esas prácticas. Por ejemplo, aquí la revista ofrece unas fotografías que son muy ilustrativas, que nos hacen reflexionar sobre esto. Si nosotros, por ejemplo, tenemos la debilidad de llegar a cometer un acto sexual inmoral, pues ya desde antemano tenemos que resolver en nuestro interior, en nuestro corazón, de no cometerlo. Y en tal sentido tampoco no queremos llegar a hacer cosas que nos pueden llevar a ese pecado. Por ejemplo, si tenemos deseos de cometer un acto sexual inmoral, no podemos alimentar ese deseo viendo a través de la pantalla de nuestro teléfono celular, de televisión o de internet, ver escenas eróticas. Si tenemos ese deseo, no vamos a mirar a una mujer con ojos que tengan otras intenciones. Y de la misma manera, cuando conversemos con ellas, no vamos a imaginar cosas que no debemos imaginar. Esto también, en esta escena en particular, influye mucho el respeto que debemos de tenerle al sexo opuesto. Esto aplica a varones y mujeres por igual. Si tenemos respeto al sexo opuesto, no vamos a mirar a la persona con deseos inapropiados, sino que lo vamos a tratar con respeto como una persona normal y corriente, aunque nos guste su apariencia, nos atraiga, etc. ¿Por qué? Porque de esa forma evitamos desarrollar un deseo que nos pueda conducir a algo que a Jehová le desagrada. Porque al final dependemos de Jehová, se quiera o no. Algunos dirán, ¿por qué tanto el deseo de agradar a Dios? Porque dependemos de Él. Porque Él nos bendice, nos puede dar vida eterna, nos ayuda con los problemas de hoy en día,
nos hace sentir felices, nos da su paz. Las bendiciones suyas son mucho mejores que practicar un pecado efímero, que no merece la pena. Ahora, ¿qué podemos hacer para cultivar deseos apropiados? Bueno, participar tanto como podamos en actividades espirituales. Ya dije antes que esto no es infalible para no cometer un pecado grave, pero sin duda ayuda. ¿Cuáles son las actividades espirituales de un cristiano teócrata? Predicar la palabra de Dios y practicar lo que predicamos, reunirnos, como lo hacemos todas las semanas vía Zoom, desarrollar la obra social, planificar en nuestro tiempo, en nuestros recursos, participar en comedores populares, en organizar donativos de ropa y calzado, o en proporcionar educación o salud a quienes nos rodean en el vecindario. Hacer todo esto constituyen obras buenas por los demás, que nos mantienen ocupados, que nos hacen practicar el amor al prójimo que enseñó Jesús y que nos hace estar envueltos en cosas positivas y no en pecados graves. También influye mucho, por supuesto, el leer y estudiar la palabra de Dios, meditar en ella, orar constantemente a nuestro Padre Celestial. Eso tenemos que esforzarnos. Por ejemplo, aquí observamos otra ilustración. Aquí vemos un hermano. ¿Y este hermano qué es lo que hace? Está mirando su celular y viendo los vídeos de adoración en familia. Se está alimentando espiritualmente de estos vídeos. Se está alimentando de instrucción bíblica saludable para fortalecer su fe y su decisión de ser fiel a Jehová. O por ejemplo, cuando nos reunimos por vía Zoom, el cristiano teócrata examina las escrituras y ve que puede aportar con un comentario positivo cuando nos reunimos para edificar la fe de todos los presentes. Y cuando nos reunamos a partir del próximo año de manera presencial, pues de la misma manera. Así que en estas ilustraciones observamos que un buen programa de actividades espirituales son una ayuda muy importante para rechazar las tentaciones. Ahora tenemos que ser conscientes de que quizás podamos vencer algunas debilidades nuestras, pero haya otras que sea más difícil para nosotros de controlarlas. En cualquier caso, tenemos que examinarnos, ser sinceros y honestos con nosotros mismos y ver en qué tenemos que trabajar con más énfasis. Lo importante es no darse por vencido. Si tenemos una debilidad, hagamos lo que Jesús dijo: mantengámonos despiertos. Proverbios 28:14 reconoce que el hombre que siempre está alerta, en guardia, con cierto grado de temor a lo que pueda pasar, es feliz. ¿Por qué? Porque sabe protegerse. Ahora, ¿vale la pena todo este esfuerzo? Por supuesto que sí, porque nada se compara, como ya dije antes, con la inmensa alegría que nos produce obedecer las normas de Jehová. Recordemos que hemos sido creados para vivir haciendo su voluntad. Solo así podremos disfrutar de una conciencia limpia, de paz, de satisfacción con nosotros mismos y de una perspectiva incalculable de valor para poder vivir para siempre. Ahora, leamos por favor 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Sin embargo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que el poder que es más allá de lo normal sea de Dios y no el que procede de nosotros. Eso es lo que queremos. Aportar con nuestro poder, nuestro esfuerzo personal. Somos barro, sabemos que nos podemos equivocar, pero hay que esforzarse para evitar el pecado, pero contamos con una ayuda extra muy importante: el poder que es más allá de lo normal, es decir, el Espíritu Santo de Jehová. Estas dos fuerzas, nuestro esfuerzo y la ayuda de Dios, nos va a permitir vencer la tentación. Y recordemos que 1 Corintios 10:13 dice que cuando tenemos tentaciones, estas solo pueden hacerse notar o exponerse ante nosotros solo hasta cierto grado. 1 Corintios 10:13 dice: ninguna tentación los ha tomado ustedes, salvo lo que es común a los hombres.
Pero Dios es fiel y no dejará que sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que junto con la tentación también dispondrá la salida para que puedan aguantarla. Así que recordemos, cuando sufrimos una tentación es porque podemos soportarla. Si no pudiéramos soportarla, Dios no lo permitiría. Está garantizado en este versículo que hemos leído. Y recordemos que las tentaciones que podamos sufrir las sufren otras muchas personas más, porque dice que todo lo que nos tienta es común a los hombres, así que no somos los únicos. Por lo tanto, no nos victimicemos, no pensemos que es una debilidad imposible de superar. Otros muchos lo han superado, nosotros también podemos superarlo. Tenemos que poner de nuestro esfuerzo, de nuestro poder, y con el poder de Dios se puede lograr. Muchísimas gracias, queridos amigos, queridos hermanos. Un placer una vez más compartir con ustedes este magnífico artículo de estudio, de los pocos que puedo decir que al 100% basado en la Biblia. Le invito a que lo revise y reproduzca nuevamente este vídeo para que extraiga al máximo las valiosas lecciones espirituales que aquí hemos aprendido. Muchas gracias.